Bienvenidos a la clase del día de hoy, donde hablaremos de las enfermedades profesionales que afectan al aparato digestivo. Soy la doctora Viviana Bátimo, especialista en medicina familiar y medicina del trabajo. Comenzaremos presentando las estructuras que componen al aparato digestivo. Ingresando por la boca, nos vamos a encontrar con la lengua, las glándulas salivales, después nos dirigimos hacia la faringe, el esófago, el estómago, el hígado junto con el páncreas que volcarán sus jugos biliares y pancreáticos en el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. El proceso digestivo comienza en la boca. Al masticar, el alimento es hidratado por la saliva formando el bolo alimenticio. Esta saliva está compuesta por agua, electrolitos y enzimas como la amilasa y la lipasa que van a degradar los primeros almidones. Es importante la integridad de las piezas dentales para triturar los alimentos, facilitando su digestión al llegar al estómago. Las papilas gustativas nos permiten diferenciar los sabores, encontrándonos en la punta de la lengua aquellos que perciben lo dulce, en la parte lateral del tercio anterior lo salado y en la parte lateral del tercio posterior lo ácido, siendo la última porción de la lengua la que contiene aquellas papilas que perciben lo amargo. Cuando hablamos de las glándulas salivales, recordemos que son tres los tipos que tenemos: la sublingual, la submaxilar y las parótidas. Luego de formarse el bolo alimenticio, cuando tragamos, los movimientos peristálticos del esófago empujan a la comida hacia el estómago. Es un proceso automático desencadenado a partir de señales que envía el cerebro a la parte esofágica. El esófago está compuesto por dos esfínteres, uno superior y uno inferior. El inferior se relaja y permite que pasen los alimentos. La función de este esfínter es evitar que cuando el estómago está completo en su contenido, ese contenido ascienda por el esófago. El estómago está conformado por tres porciones: el fondo, el cuerpo y la región del píloro. Además, presenta una curvatura menor y una curvatura mayor. A nivel del píloro se forma un esfínter que permite que el contenido pase, una vez que está procesado, hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. El bolo alimenticio llega al estómago. Ahí el estómago, a través de sus glándulas, producen ácidos y enzimas que van a estar degradando químicamente los alimentos, más los movimientos que generan los músculos del estómago. Una vez que está formado el quimo, que es como pasa a llamarse en este momento ese bolo alimenticio, es vertido hacia el duodeno. El hígado es un órgano que se encuentra a la derecha del estómago. Produce bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar, que actúa como reservorio. Es el lugar donde se almacena esta bilis. O si nos encontramos en el momento en el que está descendiendo el alimento, va a vertir directamente este jugo biliar al intestino delgado para ser utilizado. Otras funciones que tiene el hígado son las de detoxificar filtrando la sangre. De esta forma elimina toxinas, alcohol y fármacos. Además, tiene la función de sintetizar proteínas y factores de coagulación. Elimina bacterias del flujo sanguíneo y almacena las vitaminas A, D, E, K y B12, así como el hierro y el cobre. Actúa además como reservorio de azúcar, transformándolo en lo que se denomina glucógeno. La vesícula biliar se encuentra por debajo del hígado. Su función es almacenar y concentrar la bilis. La bilis
permite la digestión de las grasas y las vitaminas liposolubles. Esta se libera al duodeno. Por detrás del estómago nos vamos a encontrar al páncreas. El páncreas es una glándula mixta que tiene una función endocrina y otra exócrina. Cuando hablamos de la función exócrina nos referimos a que libera enzimas como la lipasa, la milasa y la tripsina a la luz intestinal. Y estas ayudan a la absorción de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Su función endocrina está relacionado con la liberación de hormonas como la insulina y el glucagón, que intervienen en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. El intestino delgado se divide en tres partes: el duodeno, que es la primera porción y que recibe el quimo del estómago. Ahí se mezcla con la bilis y los jugos pancreáticos. Luego continúa el yeyuno, donde se produce la mayor parte de la absorción de los nutrientes, los aminoácidos, azúcares y grasas. El ilion es la última parte y la más larga del intestino, donde finaliza la absorción y conecta con el intestino grueso mediante la válvula iliocecal. Los músculos intestinales se contraen para mezclar y empujar el contenido hacia adelante o hacia el colon. El intestino grueso o colon se extiende desde la válvula iliocecal hasta el ano. Mayoritariamente el agua se transporta desde la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hasta el recto. En el recto se almacenan hasta que son empujadas fuera del ano durante la defecación. Una vez hecho este recorrido por el aparato digestivo, nos vamos a adentrar en las enfermedades laborales que lo pueden afectar. Estas afecciones pueden deberse a la exposición de tóxicos, agentes físicos, químicos o biológicos, siendo importante tener en cuenta los factores estresantes de la carga laboral, todo aquello relacionado con el lugar de trabajo, el horario de la jornada, así como su rotación horaria. Comenzaremos por la exposición a nivel de boca y dientes. La boca suele ser la vía de entrada de sustancias tóxicas a nivel del organismo. Esto puede ser a partir de una ingestión accidental o una absorción lenta a largo plazo. La clasificación de las lesiones, tanto en boca como en dientes, a partir de exposiciones profesionales, pueden deberse a agentes físicos, químicos o biológicos. Los agentes físicos pueden generar traumatismos crónicos, microtraumatismos o traumatismos agudos. Los traumatismos agudos se deben a caídas o golpes con herramientas que afectan a los dientes incisivos superiores. Dentro de los microtraumatismos crónicos suele haber daños a nivel de las piezas dentales por desgaste de los mismos a partir de lo que se denomina bruxismo, o lesiones en las mucosas a la altura de los carrillos por mordisqueo de los mismos. Cuando hablamos de exposición a agentes químicos, los tejidos de la cavidad bucal se alteran por contacto directo con las sustancias o contactos a partir de la inhalación de solventes, por ejemplo. Dentro de esto también tenemos que considerar aquellos que se presentan en forma de polvo, como por ejemplo el sílice, el metacrilato, que generan gingivitis, estomatitis, alteraciones del gusto y daño en las piezas dentales. En esta diapositiva les comparto algunas imágenes de lesiones en boca y dientes. En la primera imagen, a la izquierda, vamos a ver un ribete oscuro alrededor de los dientes. Esto se ve en trabajadores expuestos al plomo. Se denomina ribete de Barton. En la imagen superior, a la derecha, vemos piezas dentales que han sido expuestas a polvos o agentes ácidos que van generando erosión de las mismas. En
la imagen inferior izquierda vemos lesiones en piel a nivel de la mandíbula y del cuello por exposición a agentes biológicos como el carbunclo. En la imagen inferior derecha vemos lesiones en la mucosa denominadas aftas o vulgarmente llagas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los daños y cambios en los labios y mejillas. Muchas veces el cambio de coloración de los labios nos puede indicar alguna intoxicación por exposición crónica o aguda. Cuando hablamos de cianosis nos referimos a la coloración azulada que puede aparecer en la piel, mucosas y labios que se da en los procesos de insuficiencia respiratoria. Podemos tener un proceso agudo o por exposición crónica, una insuficiencia crónica. Cuando hablamos de una insuficiencia aguda es a partir de una exposición con algún agente como por ejemplo los nitritos, que lo que hacen es unirse a la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos, desplazar al oxígeno, entonces tenemos hemoglobinas con más carga de monóxido, lo que le va a estar dando esa coloración azulada. Y en los casos de insuficiencias respiratorias crónicas, lo vemos en las alteraciones pulmonares como la fibrosis, como consecuencia de la exposición al asbesto, que empieza a generar un daño crónico. Cuando hablamos de las alteraciones a nivel de los trastornos o descamaciones de los labios, nos referimos a lo que se denominan disqueratosis. También pueden presentarse fisuras y ulceraciones por contacto directo con sustancias cáusticas y corrosivas. En las dermatitis alérgicas por níquel o cromo lo podemos ver en aquellos trabajadores del área del tabaco. Cuando hablamos de eczemas crónicos, que son lesiones húmedas secundarias al uso de equipos respiratorios, los cuales no son higienizados de manera correcta, generan alteraciones en las mucosas. Las lesiones debidas al carbunclo, que es un agente biológico y que se da en aquellos trabajadores que están expuestos al contacto con animales. También podemos tener inflamaciones causadas por la exposición a la irradiación solar en los trabajadores agrícolas o, por ejemplo, en aquellos que trabajan al aire libre. Las lesiones traumáticas se suelen ver en los sopladores de vidrio. Cuando hablamos de los dientes, lo que vamos a encontrarnos es con un cambio en la coloración. De acuerdo a la exposición que tenga, es la coloración que podemos ver. En el caso de la exposición al hierro o al níquel, los dientes tienden a tomar un color amarronado o pardo. Si están expuestos al yodo o al bromo, ese color pardo se asocia más o tira más hacia el color amarillento. Y después el color amarillento dorado en aquellos que tienen la exposición al cadmio, junto con una alteración a nivel de la línea gingival, que es la mucosa, generando un ribete parecido al que tienen aquellos que son expuestos por el plomo. También puede haber una afectación de las glándulas salivales en los casos de estrés térmico o golpe de calor, donde disminuye la producción de saliva como un efecto de mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Dentro de las sustancias que pueden afectar el esmalte y la estructura de los dientes, tenemos los azúcares, harina, polvos abrasivos de granito, el esmeril, la alumina calcinada, el cuarzo y los óxidos minerales. El desgaste dentario se da principalmente en los incisivos y caninos por los aerosoles de los ácidos minerales. Pueden dar caries del cuello, incisivos y caninos, los azúcares y harinas por la exposición, o el desgaste del borde libre de incisivos por polvos abrasivos. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar? Es importante el control del medio ambiente, la eliminación de la exposición, el uso de equipos de protección en el caso de que no hayamos podido intervenir en las dos opciones anteriores, tener en cuenta dentro del examen periódico la evaluación de la boca y el tratamiento precoz
de las enfermedades bucodentales. El estómago va a presentar principalmente patologías asociadas al estrés. Esto va a generar lo que se denomina la dispepsia gástrica nerviosa, donde hay un aumento de la secreción ácida junto con una hipermotilidad. Muchas veces esto se va a manifestar con dolor epigástrico, regurgitación y aerofagia. Mejorando los factores psicológicos y el medio ambiente laboral, podemos ayudar a remitir estos síntomas. Otra patología que puede afectar al estómago es la úlcera péptica, que es el daño a nivel de la pared, el cual puede ser superficial, afectando solamente la mucosa gástrica, como hacer una perforación completa y generar el vertido del contenido gástrico hacia lo que es el peritoneo. Las causas aún no están bien definidas, pero se asocia a la tensión nerviosa, así como al uso de algunos fármacos como corticoides o salicilatos, que sería lo comúnmente denominada aspirina. Influyen las hormonas y se vio en trabajadores con mayores responsabilidades como supervisores y ejecutivos. También en aquellos que están sometidos a importantes tensiones socioeconómicas, así como los predisponentes son el consumo del alcohol, el hábito de fumar, la mala alimentación y el medio familiar y social. En la siguiente imagen podemos observar cómo se genera una úlcera péptica, cómo afecta a la mucosa y en este caso en qué lugares se ubica principalmente, que es en lo que se denomina fundus del estómago. Dentro de las medidas preventivas a tomar, principalmente podemos trabajar sobre el ambiente laboral, bajando aquellos condicionamientos de estrés, mejorando la relación entre los compañeros, destinando horas de descanso, reduciendo las horas de la jornada laboral, generar espacios de escucha para facilitar la resolución de problemas. Y en aquellos que tienen antecedentes de patología gástrica, evitar puestos laborales en donde se expongan a tensiones importantes. El hígado puede ser afectado por procesos infecciosos relacionados con el trabajo, como la esquistosomiasis, la hidatidosis y la enfermedad de Well. En la hidatidosis hepática, el agente es el parásito Echinococcus granulosus. Este parásito utiliza como huésped definitivo al perro. El perro lo elimina a los huevos del parásito a partir de la materia fecal. La oveja, que come de los pastos contaminados, actúa como huésped intermediario. Cuando se faena a la oveja y se le dan las vísceras al perro, este se contagia de esa forma. Va a afectar a los trabajadores rurales que están en contacto con las ovejas y el perro, a partir de una escasa higiene de las manos, lo que hace que ingiera los huevos del Echinococcus granulosus. Esto afecta principalmente a criadores de ovejas. La esquistosomiasis es una infección parasitaria que va a dar lugar a una inflamación crónica del hígado denominada hepatopatía. Los huevos del parásito se van a ubicar a nivel del hígado y es una enfermedad profesional de aquellos trabajadores que se encuentran en contacto con aguas dulces contaminadas. Esto afecta al sector agricultor, a la pesca y se ve principalmente en el noreste del país. La enfermedad de Weil puede producirse tras el contacto con agua o tierras contaminadas con la orina de ratas portadoras de la leptospira. Es una enfermedad profesional de los trabajadores del alcantarillado, mineros, agricultores de los campos de arroz, pescaderos y carniceros. Inicialmente puede aparecer lo que se denomina ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel y las mucosas, pocos días después de la presentación de fiebre.
Esta es la primera fase de la enfermedad, que también puede afectar al riñón. Siguiendo los agentes biológicos que pueden producir enfermedad, tenemos la tuberculosis, que puede generar la TBC intestinal. Esto generalmente se da en veterinarios y ayudantes que tienen contacto con animales que tienen tuberculosis. La clamidia, que es un agente que se encuentra en algunos pájaros, que puede dar diarreas. Los estodes, que son parásitos, los cuales los nombramos anteriormente como la hidatidosis, y la leishmania, que puede dar, es un tipo de parásito también, que puede generar una afectación a nivel visceral. Dentro de los agentes biológicos tenemos todos aquellos que son virus, como el virus de la fiebre amarilla, que va a afectar a aquellos trabajadores que se tengan que mudar a zonas donde son endémicas. Los arbovirus, como la fiebre hemorrágica argentina, que se contagia a partir también de la orina infectada de ratas y se ve en trabajadores de zonas rurales. El citomegalovirus, que puede dar una hepatitis granulomatosa. El HIV, a partir del contagio de pacientes portadores, generalmente en agentes que trabajan en sanidad, dando distintos síntomas dentro de lo que son gastrointestinales, diarreas, además de fiebre y pérdida de peso. El Trypanosoma cruzi, que es un parásito que se encuentra en las vinchucas, un tipo de cucaracha que se ve en el Chaco generalmente, donde va a dar en el lugar de la infección lo que se denomina el complejo oftalmoganglionar, que es el ojo en forma de compota por edema, más la inflamación del ganglio cercano a él. Este da además un aumento del tamaño del hígado y del vaso y de otros ganglios en el momento de la fase aguda. A nivel crónico van a aparecer alteraciones a nivel cardiológicas y neurológicas. Continuando con las enfermedades infecciosas, tenemos el agente Brucella, que es una bacteria que se transmite de animales a humanos, generalmente por contacto directo con fluidos infectados. Esto va a afectar a veterinarios y trabajadores de zonas rurales, como en los tambos. Después tenemos los virus de la hepatitis A, B y C, que generalmente afecta a profesionales de salud y trabajadores de laboratorios y producen infecciones, en el caso de hepatitis A, una infección aguda, y en el caso de la hepatitis B y C pueden evolucionar a infecciones hepáticas crónicas, finalizando en cirrosis o cánceres hepáticos. Cuando hablamos de cirrosis nos referimos a una lesión crónica a nivel hepático que genera lesión celular con fibrosis y regeneración en forma nodular. Si bien en muchos casos se desconoce esto por qué se produce, puede deberse a hepatitis víricas o a necrosis, o sea, daño hepático masivo luego de una ingestión de fármacos o la exposición laboral de alguna sustancia química o algún otro tipo de agente biológico. Los trabajadores con fácil acceso al alcohol son los que mayor riesgo corren de desarrollar cirrosis. Entre los profesionales que tienen mayor exposición son aquellos que se encuentran en los rubros gastronómicos, como los camareros, taberneros, cocineros, los marineros, y también aquellos que están expuestos a grandes presiones como directores de empresas y médicos. A continuación hablaremos de los agentes químicos que se encuentran en el listado de enfermedades profesionales del decreto 658. Comenzaremos con el arsénico y sus compuestos minerales, el cual se utiliza en la fabricación de anilinas como preservante de madera, en la fabricación de pinturas para barco, en procesos de galvanizado y en la impresión de telas. La exposición a este puede generar vómitos, diarreas y signos de daño hepático en el caso del sistema digestivo. El cadmio y sus compuestos se utilizan en la soldadura con aleaciones
en fabricación de baterías de níquel y cadmio, en fabricación de pigmentos para pinturas, esmaltes y plásticos, así como en la fabricación de pesticidas, amalgamas dentales y fabricación de joyas. Los síntomas que puede dar la intoxicación con estos son, en el caso de los síntomas agudos, náuseas, vómitos y diarrea. El mercurio y sus compuestos se utilizan como conductor en artículos eléctricos, en baterías eléctricas y además en la industria química como agente catalítico y en la electrólisis con cátodos de mercurio, de cloruro de sodio y otras sales. En general, ante la exposición, puede dar lo que se denominan dolores cólicos, diarreas y estomatitis. Agente mercurio y sus compuestos. Van a estar en contacto con él todos aquellos que se encargan de la extracción, tratamiento, preparación y manipulación del mercurio. Se utiliza en artículos eléctricos y en la fabricación de baterías eléctricas de mercurio. También se utiliza como agente catalítico y en la electrólisis con cátodos de mercurio, de cloruro de sodio y otras sales. El plomo y sus compuestos inorgánicos lo vamos a encontrar dentro de baterías, pesas, proyectiles y municiones, y como revestimiento de cables y láminas usadas para protegernos de la radiación. ¿Qué síntomas van a dar? La exposición a el síndrome doloroso abdominal de tipo paroxístico, sin fiebre, que simula estados suboclusivos y que habitualmente se acompaña de hipertensión. A este cuadro se lo denomina cólico saturnino. El tolueno y xileno. El tolueno se utiliza como solvente industrial en las pinturas, recubrimientos, adhesivos, cauchos, barnices y esmaltes de uña, como aditivo de la gasolina para mejorar el octanaje, en la producción química como materia prima para el benceno, el nylon, plásticos, tintes, y en explosivos para la fabricación del TNT. También es utilizado en procesos de impresión y curtidos de cuero. El xileno se utiliza como solvente y diluyente para pinturas, barnices y tintas de impresión, en la industria química como materia prima para la producción de botellas de PET y poliéster, y en los laboratorios como agente de limpieza y desengrasante, principalmente en laboratorios de histología, y como combustible formando parte de mezclas. ¿Cuáles son los síntomas que va a dar en la exposición aguda? Náuseas y vómitos. Ahora vamos a hablar de los derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos. Se utiliza en la extracción de sustancias naturales, el desengrasante de piezas metálicas, cueros y limpieza en seco de textiles y ropas. También para la preparación y aplicación de pinturas, barnices y lacas, el llenado y utilización de extintores de incendio y la refinación de aceites minerales. También tiene un uso en la anestesia quirúrgica. ¿Cuáles son los síntomas por la intoxicación ante la exposición de estos? Trastornos hepáticos y renales, una hepatitis con o sin ictericia, que era esta coloración amarillenta de la piel y las mucosas, que inicialmente cursa sin fiebre. Sulfuro de carbono. Se utiliza para la preparación del rayón y la viscosa, extracción del azufre, vulcanización en frío del caucho y empleo del sulfuro de carbono para disolver caucho, resinas, ceras, grasas y otras sustancias. En los síntomas de intoxicación va a presentar vómitos, dolores epigástricos, diarrea, cefaleas intensas y delirio. Los derivados del fenol, el pentaclorofenol y la hidroxibenzonitrilo, es una preparación que se utiliza para el tratamiento de la madera, manipulación de la madera recién tratada, preparación de pinturas y otros usos en el control de insectos. En las intoxicaciones agudas va a haber aumento de la temperatura, denominado hipertermia, hipoglucemia, que es un bajón de la concentración de azúcar en sangre, edema pulmonar y un daño hepático, renal, cardíaco y cerebral. Dentro de las manifestaciones digestivas específicamente hablando, vamos a tener dolores abdominales,
vómitos, diarreas asociados a la presencia del tóxico y sus metabolitos en sangre y orina. Derivados nitrados y aminados del benceno. Se utilizan en la industria química y farmacéutica como solvente o como materia prima para la preparación de plásticos, resina, explosivos, colorantes y en el uso de la gasolina. ¿Qué va a generar? Una hepatitis tóxica, principalmente como síntoma digestivo. Hablaremos de los plaguicidas organofosforados y carbamatos inhibidores de la colinesterasa. Generalmente van a estar en contacto aquellos que participan en la síntesis, formulación y envasado de estos productos, así como aquellos que por el uso agrícola quedan expuestos, tanto en la preparación, en la formulación de las soluciones, en la colocación de geles o sebos y cualquier otra forma de aplicación directa, sea por aspersión, nieblas, rocío o pulverizado. Es posible que el ingreso sea a partir de la vía aérea, a partir de la vía percutánea, a través de la conjuntiva o por ingestión del mismo. Generalmente los trabajadores agrícolas que no sean aplicadores pero que ingresan a los campos recién tratados también quedan expuestos, por lo cual es importante las medidas de higiene y el uso correcto de los equipos. También tener en cuenta aquellos que hacen desinfección de edificios, bodegas, calas de barco o cualquier otro tipo de control de vectores. ¿Qué trastornos puede generar? Principalmente digestivos, con cólicos abdominales, aumento de la salivación, náuseas, vómitos y diarrea. En esta imagen podemos ver un grupo de trabajadores del campo que están preparando sus equipos y vemos que no tienen guantes, no tienen una buena vestimenta, porque si esos tanques estuviesen perforados mojan la ropa y entran en contacto con la piel. Tienen levemente protegido la parte del cuello y de la cabeza con unos gorros y aparentemente uno de ellos tiene una máscara. Esto muestra que estos trabajadores están expuestos continuamente a estos tóxicos porque no tienen los equipos adecuados para el uso y la manipulación de este tipo de elementos. Y por último hablaremos del cloruro de vinilo, que se utiliza en la fabricación de varios plásticos, incluyendo tuberías, revestimientos de alambres y cables y productos para empacar. ¿Qué va a dar la exposición a este producto? El cáncer primitivo de hígado, que se denomina angiosarcoma, un síndrome de hipertensión portal, donde hay varices esofágicas, aumento del tamaño del vaso, que se denomina esplenomegalia, y una disminución de las plaquetas, denominado trombocitopenia. Esto acompañado de fibrosis de las células endoteliales, que son las que recubren los vasos. Luego de todo lo hablado, pensemos en aquellas cosas donde podemos intervenir, eliminando el tóxico, su exposición, o sustituyéndolo. Si esto no es posible, los controles técnicos, los controles administrativos y, como último escalón, en las medidas de trabajo en las que podemos implementar, tenemos los equipos de protección personal. Dentro de las medidas a tomar están la seguridad y la higiene alimentaria, el lavado de manos constante con agua y jabón, principalmente antes de comer y después de manipular sustancias o ir al baño, no comer ni beber en los lugares de trabajo, desinfectar frutas y verduras y evitar aquellos alimentos crudos por el riesgo de contaminación, almacenar y cocinar correctamente los alimentos, evitando lo que se denomina contaminación cruzada, que se da a partir de manipular alimentos crudos y cocidos al mismo tiempo. Dentro de los hábitos de vida y de trabajo saludable tenemos el orden y la limpieza en el puesto de trabajo, el lavado exhaustivo de manos, antebrazos y cara antes de comer, pero también al finalizar la jornada, con cambio de la indumentaria que se utilizó durante el tiempo laboral. La manipulación segura de las sustancias, evitando el traspasar una sustancia de un lugar a otro, cambiar las etiquetas originales,
Y dentro del laboratorio, el no pipetear con la boca, ni comer, ni beber, donde se manipulan las muestras. En el caso de las exposiciones a agentes biológicos, como la hepatitis B y C, un buen manejo de las muestras de sangre, el etiquetado de las mismas y el envío seguro al laboratorio. Importante la vacunación del personal sanitario que manipule este tipo de agentes. Ante la exposición a agentes químicos y físicos es importante la utilización adecuada de los elementos de protección personal, guantes, mascarillas, protección ocular, evitar la ingestión o inhalación accidental de las sustancias tóxicas, así como asegurar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo para reducir la exposición a vapores o gases. En cuanto a la organización del trabajo, establecer límites claros entre la vida laboral y personal, gestionar la carga de trabajo y delegar responsabilidades para reducir la fatiga, capacitar al personal sobre los riesgos específicos de su tarea y la importancia de la prevención. En este punto es importante que la gente sepa con qué elemento está trabajando, cuáles son las consecuencias de su exposición y de qué manera evitarlo. Y como último punto, los chequeos médicos periódicos y consultar al médico ante la presentación de algún síntoma específico.